¿Cómo nos gusta este tema, no, Vero? Elegido por Diego Garibaldi. Y a José Luis, que también le gusta el tema. Ajá, mirá, bien. Bueno, seguimos en Nada Sin Nosotros, programa número 69 aquí desde Vicente López para el mundo. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Ernie? Vamos a hablar con Olga Berrios, responsable de accesibilidad cognitiva en plena inclusión. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Buenas tardes, casi buenas noches para vos. No, buenas noches, buenas noches. Ay, no te... Esperá que no te escuchamos Estamos teniendo nada. algún problemita para escucharte, a ver. Nada de nada, pero me parece más un tema de transmisión que de micrófono, ¿no, Rodol? ¿No? ¡Ay! Oh, ¡Ay! no te caigas, Está bien. no te caigas. A ver ahora. ¿Me escuchas ahora? Sí. ¿Más cerquita? Sí. Ahí está, sí. ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, buenas tardes. Muy alegre de estar en tan buena compañía. Bueno, muchas gracias. Mucha ilusión teníamos de hablar con ustedes por todo lo que están haciendo en referencia a la accesibilidad cognitiva, un tema que nos interesa muchísimo. Ustedes están este año organizando un congreso al respecto. Sí, efectivamente, el 19 y el 20 de octubre organizamos aquí en España, en una ciudad que se llama Cáceres, que es preciosa además, el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva, en el que, bueno, vamos a Quería caer tener el 20. tres ponentes internacionales y sobre todo quizá lo más interesante es que es un proceso. Es que lo que vamos a intentar hacer y lo que estamos consiguiendo es que durante todo el año estamos recopilando las mejores prácticas sobre accesibilidad cognitiva que se están realizando en España. De momento se han presentado 108 prácticas. ¡Wow! De las cuales un equipo de votación va a elegir las mejores y 12, solo 12 se expondrán en ese congreso, otras están allí y todas se pueden visitar desde ya en nuestra web de elhuertodelasideas.org. Sí, contanos un poco porque el huerto no es de este año, el huerto de las ideas ya está desde hace un par de años, ¿no? Sí, es un proceso que hemos hecho en otros ámbitos. Desde Plena Inclusión siempre hemos estado intentando recopilar buenas prácticas en diferentes ámbitos en general que cumplen los derechos de las personas con discapacidad. La novedad de este año es que son súper específicas. Queremos centrarnos en conocer lo que se está haciendo en relación a la accesibilidad cognitiva. Olga, antes de seguir profundizando, porque yo por lo menos te preguntaría qué sería la accesibilidad cognitiva, vamos a aprovechar que ustedes tienen un hermoso video de 1 minuto explicando algo anterior, que es qué es Plena Inclusión España. Compartimos este video con la gente y tratamos mientras tanto de mejorar la comunicación con vos. Adelante, señor Rodol, con el video de Plena Inclusión. Es un movimiento asociativo que representa a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en toda España. Ayudamos a cada una de estas personas y a su familia a tener su propio proyecto de vida. Una vida de calidad que merezca la pena vivirse. También actuamos para lograr una sociedad justa y solidaria, en donde todas las personas sean ciudadanas de pleno derecho, estén incluidas y tengan las mismas oportunidades. Somos 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias que nos agrupamos en 900 asociaciones y 17 federaciones en toda España, Ceuta y Melilla. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sus familias y las organizaciones necesitamos avanzar juntos y emprender este viaje hacia la plena inclusión. Nuestro viaje también es el tuyo. Muchas gracias por trazar el camino y seguir construyendo la plena inclusión. Muy bien, ahí estamos, seguimos en Nada Sin Nosotros escuchando qué es Plena Inclusión España, qué números que manejan, qué cantidad de gente. Bueno, sí, 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Bueno, esto es lo que muchas veces comentamos, que si el 14% de la población mundial tiene discapacidad, esto no es una minoría, y los números que muestran en Plena Inclusión son muy impactantes siempre. Bien, seguimos en comunicación con Olga Berrios, responsable de accesibilidad cognitiva en Plena Inclusión. Hola, a ver cómo te escuchamos ahí. Aquí sí. Está difícil, vamos a hacer lo posible. Bien, bueno, ¿qué es? Te pregunto yo, ¿qué es la accesibilidad cognitiva? O sea, ¿de qué versa este congreso? La accesibilidad cognitiva se define como la cualidad de las cosas que son fáciles de entender. Y con cosas nos referimos a un montón de cosas, desde los entornos, los espacios, los centros comerciales, los medios de transporte, la información,
los productos, la tecnología, como este móvil con el que me estoy comunicando con vosotras y vosotros. No es hacer el mundo más fácil de entender, y sobre todo beneficia a todo el mundo. Imaginaos, ¿quién no ha tenido problemas a veces para entender una ley o para entender unas instrucciones, por ejemplo? Pero es que la accesibilidad cognitiva beneficia especialmente a algunos colectivos, entre ellos las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, pero también personas migrantes, personas con afasia, con daño cerebral adquirido, personas mayores cuyo conocimiento se está degenerando, ¿no? Y mencionabas que ya habían recibido más de 100 buenas prácticas para el Congreso. ¿Nos podrás mencionar algunos ejemplos, algunas que te hayan llamado la atención? Pues, por ejemplo, tienes el diccionario fácil, es una página web en la que, bueno, no sé si conocéis la lectura fácil, es una forma de redactar de una forma más sencilla de entender los textos. En Plena Inclusión seguimos las pautas europeas de lectura fácil. Pues hay un diccionario desde Plena Inclusión Madrid, se ha creado un diccionario para buscar palabras y que te resuelvan, te devuelvan definiciones mucho más fáciles de entender, y es sorprendente cuando compara las definiciones del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua con el diccionario fácil, que son muchísimo más comprensibles, y sorprende a veces pues lo que se lían intentando explicar desde la Real Academia algunas palabras, ¿no? Hay proyectos también, por ejemplo, de evaluación de espacios, de sensibilización. Hay un proyecto precioso en Asturias en que, fijaos qué importante, la justicia, poder entender las sentencias, si modifican tu capacidad jurídica, o si has sido detenida o detenido, o si estás dentro de un proceso judicial, ¿no? Pues en Asturias, que es una región española, se están adaptando las sentencias a lectura fácil para que todas y todas los podamos entender. Es una de las buenas prácticas que se han presentado. Sí, muy interesante. Ustedes además propusieron a través de la página unos criterios de evaluación para que quienes subían una práctica supieran con antelación cómo iba a ser evaluado eso, y además como una orientación para que la contaran adecuadamente. Sí, son 17 criterios que además todo el proceso hemos velado, aunque siempre todo es mejorable, evidentemente, hemos velado para que sea fácil de entender. De hecho, esos 17 criterios están adaptados a lectura fácil. Un grupo de personas con discapacidad intelectual los leyó y comprobó, hizo una validación, ¿no? Comprobó que se entendían. Una persona con discapacidad intelectual, antes de que abriéramos el proceso, presentó ella misma, le pedimos que presentara una práctica para que nos dijera si se entendía la página web, si no había dificultades a la hora de presentar prácticas. Y esos 17 criterios además es muy interesante para también dar información y dar conocimiento de cómo un proyecto que tú pongas en marcha, qué tienes que velar, qué tienes que intentar conseguir para que sea lo mejor posible, ¿no? Bueno, y ustedes vienen además desarrollando desde hace tiempo un boletín que se llama Planeta Fácil. Sí, es un boletín redactado con las normas que indicaba antes, ¿no? Con las normas de planeta de lectura fácil, las pautas europeas. Es algo que hemos empezado este año, que en Plena Inclusión desde hace muchos años estamos adaptando las noticias de nuestra web y muchísimos otros documentos a lectura fácil para que nos entiendan precisamente las personas que estamos. Pero todavía hacía falta un medio específicamente pensado solo para las personas con discapacidad. Este año lo hemos puesto en marcha, se llama Planeta Fácil. De momento es un boletín que queremos que crezca, que sea una web, quién sabe si incluso una red social. Tiene 5 secciones y lo hacemos entre mi compañero Antonio Fosa, que es un experto en accesibilidad con discapacidad intelectual, que es quien selecciona las noticias. Cuenta evidentemente con mi apoyo, y además las noticias que publicamos cada 15 días son validadas también por personas con discapacidad intelectual para comprobar que se entienden antes de lanzarlo a las redes sociales. Podéis además suscribiros, os invito a hacerlo a través de la página web de plenainclusión.org, porque además es un boletín que lo que queríamos también era dar pues un enfoque de las noticias tanto nacionales como internacionales, porque sí que había bastante información a nivel local, de entidades, pero queríamos ir un poquito más allá. ¿Por qué no? Para las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a la información internacional, ¿no? De la convención, de lo que está haciendo el comité
de los derechos de las personas con discapacidad, Inclusion International, ¿no? Que es la organización internacional que está trabajando también a un nivel internacional, Inclusion Europe, en fin, de otros países. Incluso hemos estado haciendo entrevistas cruzando el charco con un grupo de teatro en Colombia, por ejemplo. Nosotros lo seguimos, estamos suscriptos al boletín y destaco que incluso noticias que son tremendas y que son muy importantes, que también todo el colectivo las conozca, que no se quede fuera de esa información, como situaciones gravísimas de violencia de género que lamentablemente están sucediendo en todo el planeta, no es monopolio de ninguna sociedad, y ustedes hace poquito también lo estuvieron difundiendo estas noticias a través del boletín, o sea que hay noticias interesantes, prácticas, pero también noticias para que las personas puedan acceder a la información de modo amplio. La opinión. Siempre allí publicamos artículos de opinión escritos por personas con discapacidad intelectual. Y os querría recomendar el del último boletín, es Auténtica Poesía. Muy bien, lo vamos a leer, seguramente los chicos muchachos ya lo están trabajando. Yo también. ¿Sí? ¿Vos lo estuviste trabajando? Ah, muy bien, acá Verónica dice que ya lo estuvo viendo, muy bien. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, la verdad que te escuchamos. Dentro de todo se pudo escuchar bastante bien, vamos a intentar mejorar. Sería muy bueno que continuemos en contacto para que podamos seguir difundiendo estas iniciativas. La accesibilidad cognitiva es fundamental y hay mucho trabajo por hacer. Nosotros ahora nos sumamos también como organización a unos criterios aquí de validación de procesos de lectura fácil para que los muchachos puedan intervenir y dar sus opiniones. Y esta idea de que las personas con discapacidad intelectual del desarrollo participen en todas las partes del proceso, así en los criterios, en la evaluación, en presentación de las prácticas, que la verdad que lo estamos siguiendo muy de cerca. Nos encantó estar en contacto contigo. Pues encantada. Precisamente esta mañana estamos también en contacto con un asesor de accesibilidad de CONADIS. Queremos trabajar, colaborar y explorar todas las vías de colaboración que podamos con vuestro país, con lo que estáis haciendo, y nos encanta la idea, de verdad. ¿Con quién estamos hablando? ¿Con quién estuvieron hablando? ¿Con Eduardo Duhalde? Sí, con Santiago. Santiago Duhalde, perdón, sí, Eduardo es otro. Santiago Duhalde, perfecto, sí. Una persona acá que trabaja mucho el tema de accesibilidad. Buenísimo. Bueno, Olga, muchísimas gracias, un abrazo grande y ojalá hasta muy pronto. Pues encantada. Gracias. Chao, hasta luego. ¿Con quién estábamos hablando, Orni? Con Olga Barrios, responsable de accesibilidad cognitiva en el planeta Inclusión. Perfecto. Bueno, y vos preguntabas cuándo va a ser el congreso, qué día cae. 19 y 20 de octubre, te va a caer, ya te digo, jueves y viernes de octubre. Pero es en España, no es fácil ir. Yo te voy. No, pero por si te interesa. Te gustaría, ¿no? Exacto. Pero siempre dice, yo a España te voy. Pero con Karina. Bueno, aunque no podamos ir, Hernán, ¿qué te parece si compartimos un video de Plena Inclusión sobre el congreso? Y ya después pegamos el tema musical que viene. ¿Cuál sería? La habían compartido. ¿De qué banda? Fran. Mana, ¿y quién lo eligió? Yo. Fran. Perfecto. Vamos con, no fuiste vos, pero vamos con el video de Plena Inclusión del congreso y luego el tema. Gracias. ¿Tienes una experiencia sobre accesibilidad cognitiva? ¿Quieres darla a conocer? ¡Perfecto! Entra en el huerto de ideas, regístrate y accede. Tardará solo un minuto. Publica tu experiencia. Necesitarás rellenar la ficha para presentar experiencias. Para rellenarla, guíate del documento de criterios de valoración. Los dos documentos los puedes encontrar en el huerto de ideas. Puedes presentar tu experiencia entre el 20 de abril y el 9 de junio. Un equipo de expertos valorará todas las experiencias, basándose en el documento de criterios de valoración, y elegirá las mejores. Las 12 experiencias con mayor puntuación se contarán al público en el Congreso. Las llamaremos experiencias admirables de accesibilidad cognitiva. El resto de las experiencias seleccionadas se expondrán en stand durante el Congreso. Las llamaremos buenas experiencias de accesibilidad cognitiva.
Aquí tienes la oportunidad de mostrar tu trabajo. Te esperamos. 19 y 20 de octubre, Complejo San Francisco en Cáceres, Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva. Queremos comprender el mundo.